el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hacernos notar la gran nube de testigos y comenzar a confeccionar la lista de los que forman parte de ella. Pero él mismo, sin duda, forma parte de ella para los que todavía estamos en el camino hacia el reino. Tal vez, como ningún otro autor dentro del Nuevo Testamento, Pablo escribió acerca de la ofrenda, su significado correcto, motivación y formas de practicarlo. Es muchísimo lo que podemos aprender acerca de este apóstol de Dios a los gentiles. Les invito a reflexionar en el tema de hoy y comprobar por qué el mensaje del apóstol Pablo de ofrendar a Dios se puede resumir en esta frase: tú eres la ofrenda. Bienvenidos todos una vez más a este momento especial de estudio de la Palabra de Dios en esta serie maravillosa y bendecida que hemos titulado Grande Nube de Testigos. Quisiera hoy compartir con ustedes este tema que hemos titulado Pablo te dice, tú eres la ofrenda. Acompáñenme en una breve oración. Querido Padre, deseamos y necesitamos recibir el alimento de tu santa palabra. Cumple, por favor, como siempre, tu promesa y permite que tu Espíritu nos guíe a donde está esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como es evidente para todos nosotros, la grande nube de testigos aparece registrada en una lista introductoria en la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11. Y en el capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol nos motiva a mirar a ese tipo de personas que triunfaron con la ayuda de Dios y buscar en ellos inspiración y ánimo para seguir adelante cuando vengan los obstáculos en nuestra propia carrera. Por supuesto, siempre manteniendo los ojos fijos en Jesús, porque solo Jesús es quien puede hacer y mantener nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, dice Pablo en Hebreos 12:2. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? El apóstol Pablo no solo tiene el mérito de haber concebido por inspiración del Espíritu Santo la vida cristiana como una especie de carrera, una imagen muy gráfica que nos ayuda mucho a entender qué es lo que hay que hacer para uno llegar a la meta, sino que además de haber tenido la idea, además de haber construido esa idea de una nube de testigos tan interesante, Pablo mismo, por mérito propio, por la gracia de Dios, por supuesto, tiene también un lugar destacado, asegurado en esa grande nube de testigos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, cuando escribió a su hijo en la fe Timoteo, en la segunda carta que le escribió en el capítulo 4, versículos 7 y 8, él dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Ven ustedes aquí de nuevo la imagen de la carrera que Pablo siempre tenía en su mente? Pablo siempre se consideraba en una carrera espiritual, un atleta espiritual. Y por eso siempre estaba enfocado en ir adelante, en completar la carrera, en llegar a la meta. Y aquí le informa a Timoteo
he acabado la carrera porque he guardado la fe. Fíjese cómo el concepto de carrera y de fe se mantienen juntos en la mente de Pablo, porque a él le queda claro que hay una sola forma de correr y terminar esta carrera, y es por la fe en Cristo. Por eso en Hebreos 11 y 12 él tiene la galería de los héroes de la fe. Todo el que está en esa galería está ahí por fe. Y por eso en el verso 12, en el capítulo 12, Pablo dice, hay que poner los ojos en Jesús, porque ese es el consumador, ese es el autor de la fe. Y ahora le dice a Timoteo, yo acabé mi carrera porque guardé la fe. Y luego le dice en el verso 8, por lo demás, es decir, como terminé, como lo logré, ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces queda clarísimo que el apóstol Pablo está en la grande nube de testigos. Porque ¿qué es la grande nube de testigos? Un grupo grande de hombres y mujeres que por fe en Cristo lograron vivir para Dios, completar su existencia en esta tierra manteniéndose fieles a Dios. Y bueno, ya que Pablo está ahí, entonces uno puede escoger mirarlo para inspirarse, mirar su vida, mirar sus enseñanzas, las que él dio inspirado por el Espíritu Santo. Y creo que de los testigos que hay en esa nube, Pablo es uno de los que tiene más riquezas en términos de enseñanzas prácticas y teológicas que puede darnos a nosotros que todavía no hemos completado la carrera, pero que ahí vamos por la gracia de Dios. Porque Pablo fue sin duda el gran teólogo de la iglesia, es decir, el que explicó para las iglesias muchas verdades profundas, a veces abstractas, y él las puso en una forma práctica. Él ayudó mucho a la iglesia a entender la doctrina, el plan de salvación y sobre todo el plan que Dios tiene con nosotros en su iglesia para dar a conocer no solo a este mundo, sino al universo completo, su amor, su carácter por medio de la redención de una raza caída como la nuestra. Pablo es rico en enseñanzas. Hay tantas cosas que puede aprender un cristiano leyendo las cartas de Pablo, que realmente él es un miembro destacado de la nube de testigos. Pero saben, hay un aspecto de la enseñanza de Pablo y de la vida de Pablo que raramente, como que a veces no se enfatiza tanto. Y es que Pablo era un hombre muy convencido de su privilegio y deber espiritual de participar en la obra de Dios, no solo con palabras, sino con acciones puntuales. Pablo entendía que como miembros de la iglesia debemos ponerlo todo al servicio de Dios. Él fue el que dijo en 1 Corintios 4, 1 y 2, téngannos los hombres por servidores de Cristo, por administradores de los recursos de Dios. Y asegúrense de que todo el que sea un administrador sea hallado fiel. Pablo se veía a sí mismo y animaba a los que iban corriendo a verse como siervos, siervas de Dios. Un siervo, eso no es complicado de entender, ¿verdad? ¿Qué es un siervo? Una persona que vive para servir. Una persona que su naturaleza es el servicio. Así es como nosotros deberíamos vernos delante de Dios, dice Pablo. Así es como la gente debería vernos a nosotros cuando ve lo que hacemos. Somos siervos. Servimos a Dios con todo. Con nuestras palabras, con nuestras alabanzas, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vestir, de hablar, de trabajar, de negociar. Con el dinero que nos llega, le servimos. Con la influencia que Él nos permite tener, le servimos. Con la familia que tenemos, le servimos. Con la responsabilidad que tengo, con la profesión que tengo, con eso le sirvo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque soy siervo, porque eres sierva. Eso dice Pablo. Y Pablo también enseñó mucho en las iglesias la idea de que cuando una persona es siervo o sierva de Cristo, también lo demuestra por medio de la práctica de ofrendar. Pablo promovió el ofrendar en las iglesias. Incluso él mismo llevó a cabo la obra de recolección de fondos más importante que encontramos en el Nuevo Testamento y probablemente una de las más grandes en la Biblia, cuando en todas las iglesias que Dios le ayudó a pastorear, recogió una ofrenda para los hermanos pobres que vivían en Jerusalén. Y entonces, debido a eso, Pablo tiene mucho que enseñarnos a los que vamos corriendo en cuanto al tema de la ofrenda. Y nosotros deberíamos ver a Pablo y estudiar eso, porque es una parte esencial de la actitud de un corredor que tiene planes de llegar a la meta del reino de los cielos. Entre las cosas que Pablo dijo puntualmente, quisiera mencionar algunas. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y el verso 2, él dijo: en cuanto a la colecta para los santos, la ofrenda, haced vosotros también, le dijo a los hermanos de Corinto, según he ordenado a los hermanos que están en Galacia. ¿Y qué fue lo que le ordenó a los de Galacia? Que quería que hicieran los de Corinto. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Son instrucciones prácticas, pero son instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo y por lo mismo se convierten en principios guiadores para personas como nosotros que estamos corriendo de camino al cielo, no de camino a sentirme bien o a lograr mis metas, mis sueños, mis anhelos, sino mi camino es llegar al cielo, agradar a Dios, complacer a Dios, para que Dios algún día me pueda decir: bien hecho, siervo fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta. Y como esa es la meta, tengo que servirle a Dios en todo. Soy siervo, soy un corredor, pero soy siervo. No pierdo ese enfoque. No estoy corriendo por mi capacidad, por mi fuerza, por mi habilidad. Estoy corriendo porque es mi manera de servirle a Dios. Por la fe que tengo en que Dios me va a ayudar y al final me va a dar esa victoria. Entonces en todo quiero agradar a Dios. Y si la ofrenda es parte de eso que muestra que mi vida es un servicio para Dios, entonces quiero ofrendar de una manera que le agrade a Él, no que me guste a mí. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo es un testigo de excepción maravilloso que está en la nube. ¿Y qué dice el testigo Pablo? En primer lugar, cuando vayas a ofrendar, dice: cada primer día de la semana, le dijo a los hermanos allá en Galacia y en Corinto. Pero no quiere decir que ahora nosotros todos los domingos tenemos que apartar la ofrenda. De hecho, nosotros hoy día, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos reunimos como se reunían las iglesias donde Pablo iba también los sábados. Pero ¿cuál es el principio que está aquí destacando el apóstol Pablo? El apóstol está hablando de que el ofrendar para Dios debe ser algo sistemático, no impulsivo, no repentino, no dependiente de una circunstancia. No, Pablo dice cada primer día de la semana. En otras palabras, desde que comienza la semana, también debe comenzar tu preparación para llevar esa ofrenda al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuando llegue el momento, cuando nos reunamos, cuando yo llegue para recibirlo, ahí va a estar. Si tienes un plan, si tienes un sistema, ahí va a estar la ofrenda. No vas a tener que preguntarte: ¿y de dónde voy a ofrendar? Porque ya tienes un plan y la única forma de hacer eso, la mejor forma además, es que cada uno de nosotros haga un pacto con Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos: comprométanse con Dios cada primer día de la semana a apartar algo.
Entonces, Pablo enseñó el sistema en la ofrenda. Pablo también dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. ¿Y qué está diciendo? Este asunto de servirle a Dios, de ofrendar para Dios, es un asunto personal, es una responsabilidad de cada uno. No estamos hablando aquí de una ofrenda familiar o de una ofrenda a nivel de la iglesia, no. Es una responsabilidad con Dios. ¿Por qué cada uno debe traer su propia ofrenda? Porque Dios se relaciona con sus hijos de manera personal. Porque Dios te bendice a ti. Porque cuando tú traes tu ofrenda, cuando yo traigo mi ofrenda, estoy diciendo, a mí me bendijo Dios. Yo testifico que hay un Dios porque a mí me bendijo y la prueba es, estoy trayendo una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor por la forma como Él me ha tratado. Es tan importante que cada miembro de la iglesia, cada corredor que va hacia el cielo, sea una persona que traiga ofrenda. ¿Saben por qué? Porque cada ofrenda que se trae es un testimonio que nadie puede discutir de que Dios existe, porque hay una persona que está diciendo, a mí me bendijo, a mí me bendijo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando en una iglesia hay personas que no ofrendan? Pues esa iglesia misma es un testimonio de que Dios no existe y de que si existe no trata bien a sus hijos, porque ahí hay gente que no tienen nada que agradecerle a Dios aparentemente. Por eso es tan importante. Y Pablo dijo, cada uno traiga, porque Dios bendice a cada uno. Dios bendice a cada uno. Y cada uno debe dar testimonio de lo que recibió del Señor. Así que un sistema, así que una responsabilidad personal. Y Pablo también dijo, ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué significa esto? Que Pablo enseñó que mi ofrenda para Dios debe parecerse a la bendición que yo recibí de Dios. Así que si Dios me bendijo abundantemente, mi ofrenda debería ser abundante. Si Dios me bendijo limitadamente, mi ofrenda va a ser limitada, porque sale de la bendición, yo no me la invento. Y si Dios no me bendijo, no va a haber ofrenda. Eso es lo justo de este plan. Pero es justo también, es justo no solo cuando yo digo, si no me bendice no hay ofrenda. También es justo cuando yo digo, si me bendice mucho, la ofrenda debería ser mucho. Dios, por lo tanto, no te dice cuánto tienes que ofrendar. Pero Dios sí te dice una cosa, que cuando ofrendes, tu ofrenda se parezca a la bendición que yo te doy. Trata de que cuando tu ofrenda llegue, si alguien la ve, dice, wow, esta persona tiene un Dios que lo trata muy bien. O sea, Dios dice, hijo, si yo soy bueno con ustedes, muéstrenlo. Si yo soy generoso con ustedes, muéstrenlo. No traigan una ofrenda que deje ver como que el Dios de ustedes no es bueno. Y no le estoy pidiendo nada imposible, solo que la ofrenda se parezca a lo que yo le doy. Y hermanos, de nuevo, la única forma, la mejor forma de hacer esto es si usted establece un porcentaje para su ofrenda. Un porcentaje y hace un pacto con Dios sistemáticamente, ¿verdad? De todo lo que tú me des, Señor, tal porcentaje yo voy a apartar para ti. Y entonces, ya con ese porcentaje, depende de lo que Dios te dé, la cantidad va a aumentar o se va a reducir, pero el porcentaje va a ser el mismo. Así que el nivel de sacrificio siempre va a ser el mismo. Si este día diste 100 y el otro día diste 500, no es que el día que diste 500 fuiste más generoso, no. Es que recibiste más del Señor, pero diste el mismo nivel de sacrificio. Pablo también enseñó en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, algo que deberíamos también tomar en cuenta. Él dijo, esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Y el verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablando de la ofrenda, sigue Pablo aquí. Fíjese cómo él es insistente en ese tema. Y él fue un hombre que terminó la carrera bien, y creía en eso de ofrendar.
sistemáticamente, personalmente y además de manera porcentual. Creía que la ofrenda debería parecerse a la bendición recibida. Pero ahora dice, el que siembra escasamente, así va a cosechar. Y el que siembra generosamente, así va a cosechar. Pablo está hablando aquí de la ley de la siembra y la cosecha. Y está diciendo, como yo soy alguien que quiere agradar a Dios y Dios es generoso, yo también debo imitar esa cualidad de mi Dios. Mi ofrenda debe ser lo más generosa posible. Lo más generosa posible. Y si no tengo una razón espiritual buena para eso, que debería haberla, porque el solo hecho de saber que mi Dios es generoso, que dio a su Hijo, que era lo más grande que tenía por mí, debería motivarme a la generosidad. Entender que la generosidad es el espíritu del cielo. Pero si quieres una razón así, de esas medio egoístas que nos gustan a los seres humanos, Pablo dice, es que si tú eres generoso, Dios va a ser mucho más generoso contigo. Pero tengamos cuidado, porque Pablo no está hablando aquí de un tema como de que Dios está negociando con sus bendiciones. O sea, tú me das y yo te voy a dar. No es ese el concepto de Pablo. Pablo lo que está diciendo es que generosidad genera generosidad. Cuando nuestro amor por Dios es grande, tenemos que tener en cuenta una cosa: jamás vamos a sobrepasar el amor de Dios por nosotros. Si tu ofrenda es grande, jamás vas a sobrepasar la ofrenda de Dios por ti, el amor de Dios por ti. Así que mientras más generoso eres, más generosidad vas a ver en tu vida de parte de Dios. Es así, no es un negocio, es así. Es que nunca podremos sobrepasar la generosidad de Dios. Así que mientras más generoso eres, más generosidad vas a ver en tu vida de parte de Dios, porque no puedes sobrepasar la generosidad de Dios. Y repito eso tanto porque no puedo exagerar la importancia de eso. Y por eso Pablo dijo, cada uno dé entonces como propuso en su corazón. Pablo decía, ofrendar es un asunto personal. Es un asunto personal. Nadie debe influir en tu cabeza. Nadie debe decirte cuánto tienes que dar de ofrenda. Cada uno como propuso en su corazón, de manera privada, de manera personal, lleve esa ofrenda. Recuerde que no es para impresionar a la iglesia, ni a nadie que esté en la iglesia. Es para Dios y es importante que Dios lo sepa. Y Pablo termina diciendo, no con tristeza. Ese asunto de que tenemos que dar hasta que nos duela, Pablo no creía en eso. Pablo creía más bien que tenemos que dar hasta que nos alegre. La ofrenda bíblica no duele. La ofrenda bíblica, al contrario, pone el corazón alegre. Y Pablo dice, a Dios bendice a la persona que da con alegría, no con dolor, no por necesidad. Es triste ver personas en la iglesia que solo dan si le dicen, hermano, hay que dar para tal cosa. Hermano, hay que dar para tal cosa. Hermanos, la ofrenda no es para cosas, la ofrenda es para Dios. No hay que esperar que se esté cayendo el techo o que necesitamos una banca para ofrendar. Eso no son ofrendas, son donativos. Son dinero que regalo para una cosa, pero ofrenda, eso es para Dios. Ofrenda es para Dios. Ofrenda es para Dios. Y por lo tanto, ningún hijo de Dios se va a sentir con el corazón que me duele de darle a su Dios. Todos tenemos papá y mamá. ¿A usted le dolería darle un regalo a su mamá, a su papá? Es lo mismo. No es lo mismo, pero nos da una idea. Porque imagínense Dios comparado con nuestros padres. Así que como ustedes ven, Pablo es rico en este tema de la ofrenda. Pero le tengo noticias. Todo eso que le leí en 1 Corintios y en 2 Corintios no es la enseñanza más extraordinaria que Pablo tiene acerca de la ofrenda. Para mí, esa enseñanza está en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero tal vez solo el versículo 1, Romanos 12, 1. Escuchen lo que Pablo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o racional, dicen otras versiones. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Da ofrenda, dala sistemáticamente, porcentualmente, dala con alegría, dala con generosidad, dala de manera personal, pero no olvide una cosa.
La ofrenda más importante, la más grande, la que Dios más valora, eres tú. El día que lleguemos a convertirnos en la ofrenda para Dios, ese día habremos entendido lo que quiere decir ofrendar, servir, ser siervos de Dios. Pablo dice, tu vida debería ser un sacrificio vivo para Dios. ¿De dónde Pablo saca esa idea de sacrificio vivo? Esa idea viene del santuario, porque la palabra sacrificio con el tiempo ha sido dañada. Hoy día cuando oímos la palabra sacrificio la asociamos como con esfuerzo, con dolor, con dificultad. Pero sacrificio es una palabra cuyo origen es algo agradable. El sacrificio vivo era una ofrenda que se quemaba completa para Dios, que se ofrecía y se quemaba completa. Y entonces su humo, su olor subía como un olor grato a Dios. O sea, sacrificar algo para Dios era algo grato, era algo que Dios lo recibía con agrado. No era una cosa ahí a la mala. Cuando Pablo dice, tú debes ser un sacrificio vivo, quiere decir, tú deberías convertirte en una ofrenda para Dios. Y Pablo era insistente en eso, porque yo estaba leyendo en la carta que él le escribió a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 4, y él está hablando de que Dios nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. ¿Saben? Pablo está diciendo, nosotros hemos sido llamados por Dios y Él nos trajo a la iglesia. Él nos puso en esta carrera. Pero Él no solo nos llamó, Él tiene un propósito para ese llamado que nos hizo. Y según Pablo, el propósito de Dios es que nosotros con el tiempo nos convirtamos en santos e irreprensibles para Dios. Santos e irreprensibles para Dios. ¿Saben? Estas son dos palabras grandes, la santidad y el ser irreprensible. Pero me detendré por un instante en la palabra irreprensible, porque creo que deberíamos meditar en ella. ¿De dónde Pablo saca la palabra irreprensible? Que de hecho es una palabra muy grande, muy impresionante. La palabra es muy exigente. La palabra irreprensible no acepta nada menos que lo mejor, que lo perfecto. Piénselo por un momento, algo irreprensible. Dios nos escogió para ser irreprensibles. ¡Wow! Eso es mucho más grande que nuestras posibilidades y que nuestra realidad. Irreprensibles. ¿Nos habrá visto bien el Señor a nosotros? ¿Cómo Dios me escoge a mí para ser irreprensible? Yo que me conozco, eso está complicado. Si usted tuviera que escoger una persona, un grupo de personas, para que fueran irreprensibles, que no tuvieran un defecto, nada, una mancha, nada que ver con la ley, ¿usted se incluyera en ese grupo? Porque le tengo noticia, Dios ya lo tiene incluido. Dios te trajo a la iglesia con ese propósito. Con ese propósito. Yo creo muchas veces, lo he pensado, que el cristianismo sería mucho más fácil si Dios nos hubiese escogido para otra cosa y no para ser irreprensibles. Porque nosotros somos buenos en muchas cosas, pero eso de no fallar es complicado. Yo hubiese preferido que el Señor nos escogiera, por ejemplo, para hablar de teología, para formar comisiones, para hacer programas, para hacer conciertos, para dar nuestra opinión. En eso somos buenos, para pelearnos unos con otros. Buenísimos somos en eso. Porque el Señor no... Es más, hubiese preferido que el Señor nos hubiese escogido para ser vegetarianos o para no usar prendas. Eso era más fácil. Pero hermanos, el apóstol tiene noticia y creo que no son las que estamos esperando. Dios nos escogió para ser irreprensibles. Las otras cosas son más fáciles, aunque haya gente en la iglesia que no las haga. Pero esa es la realidad. Irreprensible es la traducción de una palabra que significa perfecto, sin nada que lo descalifique.
Oiga eso, Dios nos escogió para ser perfectos. Que cuando nos miren diga, ahí no encuentro nada que decir de ese hombre, de esa mujer. No encuentro nada malo que decir. No encuentro ninguna manchita en esa persona. Así quiere Dios que seamos. Así nos ve Él. Pero ¿saben qué? Esa palabra también la sacó Pablo del ambiente del santuario y de las ofrendas que eran traídas al Señor. Toda ofrenda que era traída al Señor debía ser bien inspeccionada. ¿Para qué? Para asegurarse que no tuviera defectos ni manchas. ¿Por qué? Si no, el Señor las rechazaba. Hay todo un libro en la Biblia, en Levítico, el libro de Levíticos, que se dedica nada más a hablar de las ofrendas y de las reglas que habían para traerle ofrenda a Dios. No era nada más traerle ofrenda, tenía que traer ofrendas aceptables. Es decir, que cumplieran las condiciones que Dios había establecido. Déjenme leerle nada más un texto o dos de lo que dice Levítico de la ofrenda. También habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová, para que sea aceptada, deberá ofrecer un macho sin defecto del ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto me la van a traer, pues no será aceptada. Levítico 22:17. Asimismo, otro texto, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptada, tiene que ser sin defectos. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, con verrugas, con sarnas o roñoso. Ni de ellos, ni de ese tipo de animales pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? El ambiente relacionado con las ofrendas presentadas al Señor. Usted ve que era un ambiente de perfección, era un ambiente de limpieza, que no negocia con el defecto, que al contrario lo rechaza, lo declara inaceptable para Dios. Entonces puede entenderse fácilmente que solo una ofrenda irreprensible podría superar las condiciones establecidas por el Señor para que fuese perfecta, aceptada. Y de ese ambiente es de donde Pablo saca la palabra irreprensible para usarla y explicar en parte la razón por la cual Dios nos ha llamado, nos escogió. ¿Cuál es la idea final aquí, hermanos? La idea final es que Dios espera que la vida de sus hijos sea como una ofrenda irreprensible, es decir, sin defectos, en fin, perfecta. Ay, ay, ay. Nótelo bien. Mucho más que tener un pueblo que dé ofrendas. Lo que Dios quiere es que su pueblo sea una ofrenda para Él. Y una ofrenda perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Sí. Que Él te da oportunidad de dar ofrenda, de traer ofrenda. Sí, pero ese no es el plan final de Dios. El plan final de Dios es que tú seas la ofrenda. Que cuando Dios te mire diga, esa persona fue entregada a mí en sacrificio vivo. Ya no vive Él, es mía. Todo lo que esa persona hace es mío. Porque se ofrendó a mí. Uy, hermanos, esto es mucho más grande de lo que nosotros vivimos pensando cuando se trata de ofrenda. Porque ese concepto toma toda nuestra vida, cada aspecto de ella y nos dice que deberíamos poder presentarlo a Dios como una ofrenda sin defecto. ¿Usted puede imaginar algo como eso? Algunos a veces se muestran inquietos de ¿y cuánto es que hay que ofrendar? ¿Y dónde está la ofrenda? ¿Y por qué no hay ofrenda? ¿Y qué tanto es que piden? ¿Sabes qué? ¿Quieres saber cuánto hay que ofrendar? Tienes que ofrendarte tú. Tienes que dar tu vida completa. Cuando des tu vida, cuando tú seas la ofrenda, entonces habrá entendido cuál es el plan que Dios tiene contigo. Dios no necesita ofrendas. Dios te quiere a ti. Y por eso Dios quiere que tú te conviertas en la ofrenda. Y el sistema de ofrenda es un medio que Dios usa para guiarte en esa idea,
para guiarte por ese camino en que aprendas a entregarte y a rendirte y a entregarte hasta que por completo te des tú. Como decía Pablo, os ruego, hermano, que presentéis ya vuestro cuerpo, vuestra vida como ofrenda. Porque Dios los escogió para que sean una ofrenda perfecta para Él. ¡Wow! Piensa en tu trabajo por un momento. Piensa en lo que tú haces para ganarte la vida. Piensa en cómo tú lo haces, el trabajo que tú haces. No sé qué haces, cómo lo haces. Tú pudieras decir que tu trabajo puede presentárselo a Dios como una ofrenda, porque eso es lo que Dios quiere. Que no haya nada oscuro ahí, nada raro en ese trabajo, nada impuro, nada que tenga que esconder. Que tú puedes decir, Señor, lo que yo hago en este lugar, en este consultorio, en esta oficina, en esta fábrica, aquí en mi casa, en este comercio, en este lugar, en este puesto de venta, lo que yo hago aquí está delante de ti y lo entrego como una ofrenda. Lo que me gano aquí es una ofrenda para ti, no hay nada que tenga que esconder. Piensa en tu familia, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Puedes decirle al Señor, mira Señor, mi trato para mi familia es una ofrenda para ti. La forma como yo cuido a mi familia es una ofrenda para ti. Tendríamos que pensar mucho. Piensa en tu salud. Puedes decirle a Dios, yo te he ofrendado mi cuerpo y lo cuido porque es tuyo ya, te lo ofrendé. Así que me cuido al comer, al beber, al trabajar, al descansar, al ejercitarme. Porque es una ofrenda, ya no es mío. De eso es que está hablando Pablo. Piensa en tu servicio a Dios. Cuando vas al templo es una ofrenda. No es porque eres adventista. No. Cuando cantas es porque tú ofrendas a Dios. No es porque eres miembro de la iglesia y te van a ver si no cantas. El diezmo, la ofrenda, todo eso es porque ya yo mismo soy una ofrenda. Todo lo que soy es de Dios. Dijo David, todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Entonces, hermanos queridos, yo creo que en conclusión queda claro que el ideal de Dios va mucho más allá de lo que nosotros generalmente creemos o aceptamos como suficiente. Es una pena que a veces incluso rebajamos las normas, iglesias que le dan la impresión a las personas. Lo importante es que esté aquí, hermano, dé lo que usted pueda, haga lo que usted pueda. Bueno, yo no sé si tu iglesia es así o tú has llegado a creer eso, pero te voy a decir una cosa. Dios no te dice así. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y sé una ofrenda sin mancha delante de mí. Sé perfecto para mí. Entrega todo, hazlo bien. Yo quiero lo óptimo, lo mejor, porque yo te di todo ese para ti. Y saben, aunque hay gente que se toma la iglesia de relajo, cree que es un club, cree que es un lugar para llegar ahí a pasarla bien y que no importa cómo yo viva, esa no es la realidad. La realidad es que Dios está preparando una iglesia, que Él se va a presentar a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un grupo de personas irreprensibles que no tienen nada que ver con la ley. No que son perfectos, sino que han abandonado la vida antigua y ahora en Cristo no tienen pendientes con la ley, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora ya no viven de esa manera, no hablan de esa manera, no actúan de esa manera. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermanos queridos, terminaré diciendo que para uno llegar a ese punto que dice Pablo, donde uno es la ofrenda, la clave no es algo que yo puedo hacer o yo, bueno, pues entonces de aquí en adelante, no. La clave para todo eso es Cristo Jesús. Pablo dice en Efesios 1:4, Él nos escogió para ser sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, es ahí con Cristo, es dependiendo de Cristo, es mirando a Cristo, es pidiendo ayuda a Cristo, como uno puede llegar a hacer eso. Porque además, cuando lo sea, no es para que me vean, aunque me vean y lo noten, pero lo hago para Cristo, es delante de Él. Delante de Él quiere decir, porque Él me ayuda y porque lo hago para Él. Pero en todo y para todo es Cristo la clave. Entonces, hermano, esto significa que deberíamos como corredores, siervos, llamados a hacer una ofrenda para Dios, vivir desde la humildad. La humildad de saber que no soy yo, que no es mi plan, que no es porque yo puedo,
sino porque Cristo me llamó a la santidad, a ser irreprensible, y Él me ayuda cada día haciendo mi fe y completándola. Puedo ser humilde y llevarme de mi Dios y no pretender que tengo mejores ideas que las que encuentro en su palabra. Pero también puedo vivir desde la seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad que me da saber que Dios está conmigo, que Él me está guiando en esta carrera, que Él me llamó, y si me llamó me va a ayudar, que Él es el que quiere que yo sea irreprensible, y Él me conoce, sabe que soy polvo, que no puedo nada sin Él, pero que todo lo puedo con Él. Entonces Él me va a ayudar, y como Él me va a ayudar y está aquí, entonces sí es posible, por la gracia de Dios, llegar a ser una ofrenda perfecta, irreprensible para Él. Oh, hermanos queridos, cómo me gustaría que eso se cumpla en mi vida y también en la tuya. Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Querido Padre, muchas gracias porque Pablo desde la nube nos habla y nos dice tantas cosas importantes. Gracias porque Él lo explicó, el Espíritu Santo lo usó para explicarnos. Pero sobre todo gracias por ese concepto de que la ofrenda soy yo para ti. Esa es la parte final de lo que tú deseas conmigo, que yo sea algo limpio, irreprensible, que en mi vida no hayan rincones oscuros, no hayan áreas que yo no te haya entregado, que yo tenga que esconder de ti. Oh Señor, ayúdanos a hacer esa ofrenda, porque ese día entonces no daremos el 10%, el 5%, el 15%. Ese día lo daremos todo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.